Hace días que quería hablar del libro Demian, pero primero hablaremos de su autor, ya que me parece el orden lógico. Hermann Karl Hesse nació el 2 de julio de 1877 en Alemania y se dedicó toda su vida a muchas cosas lindas y por supuesto bien pagadas, como ser escritor, poeta, novelista y pintor. Estaba siendo sarcástico por si no se dieron cuenta. Durante su infancia vivió en Gutenberg, la ciudad de las imprentas. Humor inteligente, filo. Y tuvo en total 5 hermanos, pero desgraciadamente 2 de ellos fallecieron prematuramente. Antes de contarles cualquier cosa, les adelanto que la vida literaria de Hesse estuvo marcada por cuestionamientos espirituales y una continua búsqueda de la trascendencia. Para entender de dónde nacen dichas inquietudes tan elevadas, deben saber que buena parte de la filosofía de sus libros se debe a su familia, la que era muy religiosa. Para que se hagan una idea, era descendiente de misioneros cristianos y su familia tuvo una editorial de textos misioneros dirigida por su abuelo materno, a ese nivel de religiosidad. Por esta razón, a los 14 años, Hesse ingresó al seminario evangélico, pero, sorpresa sorpresa, al año siguiente se escapó ya que era una institución muy estricta que no le dejaba estudiar poesía, que era lo que en definitiva a él le apasionaba. Y podríamos decir que a esta corta edad comenzó su viaje interno lleno de reflexiones religiosas y espirituales. Pero su padre no lo vio así de positivo, lo que conllevó una serie de discusiones familiares, sobre todo con él, lo que le provocó senda depresión a Hermann Hesse, la que incluso terminó con una tentativa de suicidio. Y bueno, es que ningún viaje interno es fácil. Y no lo digo solo por decir, si ustedes han asistido al psicólogo o a terapias psicológicas, se habrán dado cuenta que no es fácil luchar consigo mismo, o cuestionarse cosas que para uno son evidentes y objetivas. Pero bueno, ese no es el punto del video, ese es tema para otro video, sigamos con el autor. Producto de esta depresión lo ingresaron a un manicomio y más tarde a una institución para niños en Basilea. Todas estas desventuras motivarían al autor a hacer una dura crítica al sistema educativo en su libro Bajo las ruedas. Ya de adulto tuvo una fase laboral bastante errática, ya que saltaba de un trabajo a otro, ya que no se lograba acostumbrar, hasta que finalmente se asentó como librero en la librería, voy a poner el nombre y punto. Trabajo al que se consagró por entero, pues le permitía estar en contacto y dedicarse a su pasión, la poesía. Además de tener acceso a innumerables lecturas, las que se centraba en teología, filología y derecho. Con este trabajo logró la independencia financiera y en 1898 pudo publicar su primer libro de poemas, Canciones románticas y Una hora después de la medianoche. Ambas novelas fueron un completo fracaso en términos económicos, aunque con los años se irían apreciando un poco más. Sin embargo, esta fase de Hermann Hesse es más de experimentación o como una especie de entrenamiento para el resto de su vida literaria. Tras publicar estos poemas, Hesse comenzó a tener más roce social con amistades de sus padres, las que eran bastante intelectuales y cultas, lo que le abrió los ojos en temas espirituales y artísticos. Además, aprovechó de viajar mucho, lo que más tarde enriquecería su escritura. Todo ello conformaría la segunda fase del autor, una centrada en los viajes de introspección, el culto de la vida espiritual y cultural, en la que publicó más poemas y otros relatos breves en revistas literarias. Y, lo más importante de todo, publicó su primera novela, Peter Kamenzind, voy a suponer que se pronuncia así, publicada en 1904, la que marcó un punto de inflexión en su vida, no solo por el reconocimiento público, sino también porque desde ese punto pudo vivir de sus libros. Y no saben cómo lo envidio. Y ese mismo año se casaría con Maria Bernoulli, con quien tendrían 3 hijos. Tras la publicación de Bajo las ruedas de 1906, Hermann Hesse tuvo una crisis de creatividad. Sin embargo, de todo lo malo se saca algo bueno, ya que para salir de esta crisis, el autor viajó por buena parte de Indonesia, con la esperanza de inspirarse espiritual y religiosamente. Finalmente no sucedió ni lo uno ni lo otro, pero sí le sirvió para inspirarse para futuras novelas como Cuadernos hindúes de 1913. Luego llega la Primera Guerra Mundial y Hesse no pudo participar como soldado, sin embargo fue destinado a Berna para asistir a prisioneros de guerra en su embajada, donde también se encargó de la librería de los prisioneros de guerra alemanes.
Y aquí sucede otro hito importante en la vida de este autor. En 1914 escribe un ensayo denominado o titulado "Oh amigos, no con esos acentos". Suena un poco raro así en español, pero creo que debe ser un tema de traducción. Tal vez en alemán suena mucho mejor. El punto es que este ensayo llama a los intelectuales alemanes a no caer en las polémicas nacionalistas y a no caer en el fanatismo patriota. Pero su llamado a la neutralidad fue leído por sus compatriotas como traición a su nación, siendo atacado tanto por la prensa alemana como por intelectuales de su país. Llegó a recibir amenazas anónimas y cartas de amigos que no le respaldaron. En términos actuales, lo funaron. Con todo, Hess siempre fue contrario del partido nazi e incluso hizo una férrea defensa intelectual a los judíos. E incluso muchos periódicos alemanes dejaron de publicar sus artículos. Y en medio de toda esta presión mediática, fallece su padre, que como ya dijimos tenían una relación tensa. Su hijo Martín sufre de una grave enfermedad y su esposa sufre una crisis de esquizofrenia. Todo mal durante esta época. Así que Hess cae en una fuerte depresión por segunda vez. Pero una vez más, de todo lo malo se saca algo bueno. A raíz de esta terapia, Hess se interesó por el psicoanálisis y lo estudió a profundidad, e incluso llegó a conocer al mismo Carl Jung. Y por esos días, más específicamente entre septiembre y octubre de 1917, escribió su novela más reconocida y la que está plagada de simbolismos psicoanalíticos. Supongo que ya saben a cuál me refiero, a Demian, novela de la que hablaré en el siguiente video. Finalmente su matrimonio con María se termina y Hess se va a Suiza, donde se casa con Ruth Wenger. En esta etapa escribió En el balneario en 1925, Viaje a Nuremberg en 1927 y El lobo estepario en 1927 también. Y tras el éxito de esta última novela, Hess se vuelve a casar con Ninon Dowling. Su segundo matrimonio al parecer solo tuvo como propósito obtener la nacionalidad suiza, ya que se terminó sin llegar a consumarlo. Pero no está definido, así que solo es una teoría. Y en cuanto a su carrera de novelista, esta terminó con Narciso y Goldmund en 1930, Viaje al Oriente de 1932 y El juego de los abalorios de 1943. En 1939 inició la Segunda Guerra Mundial y dejó de escribir novelas, pero continuó vigente escribiendo más relatos cortos y poemas, siempre abocado a los temas de cuestionamientos intelectuales, espirituales, religiosos, sociales e intelectuales. Repetí intelectuales. No, es que es muy importante, por eso lo repetí. Finalmente Hermann Hesse fallece el 9 de agosto de 1962 a raíz de un derrame cerebral en su amada Suiza. Y ahora lo que nos convoca, su vida literaria. Hesse comenzó su vida de escritor con la poesía, pero su fuerte terminó siendo las novelas, como por ejemplo Peter Kamenzind, donde reflexiona sobre la espiritualidad, el avance de la modernidad y la función del arte en la sociedad, temas que marcarán buena parte de su trabajo literario futuro, ya que se irán reiterando una y otra vez. En esta primera etapa también publicó Bajo las ruedas, la que se centra en su vida como adolescente. Esta novela, que tiene por protagonista a Hans, hace reflexiones similares, pero centrándose en el sistema educativo de Alemania, que por aquellos años solo se preocupaba netamente por el desarrollo académico del alumno, olvidando el desarrollo personal, emocional y artístico. En esta misma etapa podemos encontrar a Gertrudis, Rothschild y Tres momentos de una vida, libros en los que toca temas como la relación de las personas con la sociedad, su familia y consigo mismo, y los conflictos internos más que espirituales son emocionales. Luego saltamos a otra de sus obras más reconocidas, que es Siddhartha, en la cual queda clara su admiración por las filosofías orientales. Y además, como es la tónica de este autor, plantea problemas o crisis espirituales. Y podríamos decir que estos mismos temas se repiten en su siguiente libro, Demian, el que, como ya les dije, lo veremos en el siguiente video. Hesse continúa con sus cuestionamientos espirituales en El lobo estepario, una novela que mezcla elementos autobiográficos, es decir, de su propia vida, y elementos de fantasía, donde nos relatan los problemas del protagonista, Harry, y su difícil relación con el mundo y consigo mismo. Su última novela oficial es El juego de Abalorio. Esta novela es medio utópica, ya que está ambientada en una sociedad futurista donde un ejército de intelectuales pretende relacionar todos los saberes de la humanidad en un juego. Esta novela fue todo un éxito entre los jóvenes alemanes en medio del caos que dejó la Segunda Guerra Mundial. Luego de esta, Hesse comenzó a escribir otra novela, la cual quedó inconclusa.
Pero bueno, lo importante de este autor es que tenemos mucho para destacar. Normalmente, o yo a título personal, aprecio cuando los escritores saben diversificar sus temáticas y no estancarse en un solo género o un solo tema. Sin embargo, Hermann Hesse hace todo lo contrario. Si bien las tramas van variando de una novela a otro, las temáticas de fondo son siempre las mismas. Por lo que en teoría no debería gustarme este autor. Sin embargo, por contradictorio que suene, no solo me gusta, sino que es uno de mis autores favoritos. Porque siento que esta reiteración de temáticas no es por una falta de creatividad, no es porque se le hayan acabado las ideas y haya repetido una y otra vez lo mismo como para mantenerse vigente como escritor, sino que esta reiteración de temáticas se debe a una curiosidad auténtica, por el querer saber más sobre estos temas, ahondarse y profundizar en la espiritualidad de los hombres y de las mujeres, que es un tema que ha estado presente en la humanidad desde el inicio de los tiempos, que hay más allá de la vida, hay un propósito para existir, ¿existe realmente lo bueno y lo malo? ¿O son concepciones preconcebidas e impuestas por la sociedad? Y si hay algo auténticamente bueno y malo, ¿quién lo determina? ¿Será acaso una deidad superior? Como digo, Hesse no escribe de esto una y otra vez porque se le acabaran las ideas, sino porque nunca llegó a encontrar respuestas, y las buscó hasta último momento. Y con todo, de cierta manera igual hay cierta diversidad. Como ya he dicho hasta el cansancio, estas temáticas se repiten una y otra vez, pero la trama o los argumentos de los libros en que trata estas temáticas va variando. Y lo que vuelve aún más interesante a este autor es toda su preparación intelectual que tuvo para escribir estos libros. Como dije, él leía mucho sobre estos temas y de hecho llegó a viajar por países orientales, digamos, de donde aprendió y admiró las religiones o filosofías budistas. Y todo este saber intelectual no se quedó en la nada, no se quedó en la mera apreciación, sino que lo pone en práctica en estas novelas al cuestionarse estos problemas tan críticos y que tantos dolores de cabeza nos ha dado a la humanidad desde siempre. Así que no tengo nada más que respeto y admiración por este autor y se los recomiendo infinitamente. Sin nada más que agregar, les recuerdo que el próximo video hablaré en profundidad de su libro Demian, así que si les interesa, recuerden suscribirse a este canal y activar la campanita para que les avise cuando suba el mencionado video. Nos vemos.